Puede que no lo creas, pero tengo que decirte esto antes de que se me borre de la memoria. 30 días antes del regreso de Jesús. El mundo no es lo que imaginas. Lo sé porque estuve allí. No en un sueño, ni en mi imaginación, sino en un lugar tan real que aún puedo sentir el aire en mis pulmones. Me llamo Daniel Cross y nunca imaginé que algo así me pudiera pasar. Llevaba una vida normal cuando un instante lo cambió todo. Y ahí empezó mi historia. Daniel, llegas tarde otra vez, gritó mi hermana desde la cocina, medio en broma, medio regaño. Me reí, sin saber que esas palabras resonarían en mi cabeza el resto de mi vida. Era martes, una de esas mañanas grises como cualquier otra donde nada parece fuera de lo común. Pero ¿sabes cómo a veces alguien te susurra al oído que algo anda mal? El mío gritaba, pero lo ignoré. Me había quedado despierto hasta tarde la noche anterior, trabajando en un proyecto de diseño para un cliente. Sentía los ojos pesados y la mente más lenta de lo habitual. Aún así, agarré mi chaqueta, lista para hacer mis recados de siempre. Las calles estaban igual. La cafetería local aún olía a quemado por las prisas de la mañana. La gente estaba absorta en sus teléfonos. Todo parecía normal, pero no podía quitarme de encima la extraña sensación de que algo me presionaba por todas partes, como un débil redoble de tambor que no podía identificar. Al llegar a la pequeña ferretería a comprar una pieza para mi lámpara de escritorio, la cajera se detuvo a mitad de la transacción, mirándome fijamente como si supiera algo que yo desconocía. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Su voz tenía un sonido casi hueco, como si viniera de otra habitación. Murmuré algo como si estuviera cansada, pero por dentro, sentí una opresión en el pecho. Esta sensación me acompañó todo el día. Un peso invisible, un zumbido en el aire que no tenía nada que ver. Seguí con mi rutina, pero no pude evitar fijarme en pequeños detalles que parecían más brillantes y nítidos. La forma en que la luz del sol se reflejaba en los retrovisores, el polvo que flotaba como hilos dorados en el aire. Fue hermoso e inquietante a la vez. Esa noche, me senté en mi balcón a ver cómo el horizonte se tornaba naranja. Fue entonces cuando se produjo el primer cambio real. El aire cambió. Ni más frío ni más cálido, solo denso como el aire antes de una tormenta. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No por miedo, sino por la extraña certeza de que algo me había encontrado. Aún no lo sabía, pero fue entonces cuando la barrera entre el aquí y el allá empezó a diluirse. A la mañana siguiente, me desperté antes de que sonara la alarma. Eso nunca pasa. La habitación seguía a oscuras, pero me sentía completamente despierto, como si mi cuerpo hubiera estado esperando este momento toda la noche. Sin somnolencia, sin estiramientos, sin pestañear y volver a dormirme, solo pura alerta. Me incorporé lentamente. El aire en mi habitación volvía a ser denso, pero no opresivo, sino cargado de chispas invisibles, de esas que te erizan el vello. Abrí la ventana y me invadió un silencio inquietante. No la ausencia de ruido, sino un silencio absoluto, según entendí. Incluso los madrugadores parecían dejar de cantar. Preparé café, pero sabía diferente. No estaba mal, no era amargo, solo más intenso, como si cada sabor se hubiera intensificado. Sentado a la mesa, sentí unas ganas irresistibles de mirar afuera. Y allí estaba, el amanecer. Solo que no era la habitual oleada de luz. Era como si el cielo mismo estuviera vivo, respirando, cambiando, ondulando como si le hubieran vertido oro líquido. Busqué mi teléfono para tomar una foto, pero por alguna razón, mis manos no se movían. Mi cuerpo no estaba paralizado, pero era como si algo dentro de mí susurrara, esto no es para la cámara. Es para ti. Entonces llegó el sonido. Al principio débil, como un zumbido bajo que podría haber sido confundido con un motor lejano. Pero no era mecánico. Era complejo, casi musical, con tonos que no reconocía de ningún instrumento humano.
Me recorrió hasta los huesos. No podía quitarme de la cabeza la sensación de que el día no acababa de empezar. Algo completamente diferente comenzaba. Al mediodía, me convencí de que estaba exagerando. Quizás era el estrés, la falta de sueño. Decidí distraerme arreglando la bisagra chirriante de la puerta de mi oficina. Una tarea sencilla y común. Agarré mi caja de herramientas, me senté en el suelo y me puse a trabajar. Fue entonces cuando ocurrió. El destornillador se me resbaló de la mano. No porque se me cayera, sino porque se me escapó de las manos, como si mis dedos estuvieran ahí, pero no. Me quedé paralizado, mirándome las manos, esperando la explicación lógica. Pero la lógica no llegaba. En cambio, una calidez empezó a extenderse por mis dedos, subiendo por mis brazos hasta el pecho. El aire de la habitación se volvió más denso. Solo que esta vez no era silencioso. Volvía a oírse ese zumbido, más claro ahora, formándose en una armonía que parecía viva. No venía de afuera. Estaba dentro de todo, las paredes, el suelo, incluso mi propia piel. Entonces, sin previo aviso, mi visión cambió. Los bordes de la habitación se estiraron y se difuminaron, y los colores se intensificaron hasta volverse luminosos. La veta de la madera del suelo brillaba como la luz del sol a través del agua. Mi corazón debería haberse acelerado, pero en cambio, sentí una calma absoluta. Y entonces me di cuenta de que, aunque no respiraba, no había entrado en pánico. Eso es lo que todavía me impacta. Estaba sentado allí con las manos en las rodillas, plenamente consciente de que no respiraba. Sin embargo, no sentía miedo ni urgencia. Era como si mi cuerpo hubiera decidido que ya no necesitaba aire. El silencio me envolvió como una suave manta. Cada sonido, cada pensamiento, pareció detenerse. Podía oír el tenue tic-tac del reloj de pared, pero incluso este empezaba a ralentizarse, como si el tiempo mismo perdiera fuerza. Bajé la mirada hacia mis manos, que parecían brillar tenuemente, como si las iluminaran desde dentro. Mi entorno se transformó en una suave niebla dorada. Los contornos de la habitación se desvanecieron, reemplazados por una extensión infinita de luz. Entonces sentí movimiento. No caminaba, no flotaba, sino que alguien me llevaba suavemente. Mi cuerpo ya no pesaba. Era ligero, libre. El zumbido que había oído toda la mañana se transformó en un coro. Cada nota me envolvía en colores que podía ver y sentir. Un pensamiento cruzó mi mente. ¿Me voy? Y antes de que pudiera responderme, me di cuenta de que no estaba en mi apartamento. Lo primero que noté fue que mis manos habían desaparecido. No exactamente, simplemente habían desaparecido como antes. Aún podía sentirlos, pero eran de un material más ligero, casi como una niebla cálida con forma de dedos. Daniel, susurró una voz, aunque no venía de detrás ni de mi lado. Estaba dentro de mí, pero distinta a mis pensamientos. Me giré, o quizás creí girarme, y fue entonces cuando lo vi. Mi cuerpo seguía sentado en el suelo, ligeramente inclinado hacia adelante, con el destornillador sobre la alfombra y los ojos cerrados. Debería haber sido aterrador, pero no lo fue. Era como ver una versión más vieja de mí mismo. Familiar, pero ya no era yo. Percibí una extraña y suave corriente que me elevaba. Aunque no había viento ni movimiento físico, la niebla dorada que me rodeaba vibraba en suaves oleadas, como si respirara conmigo. O quizás para mí. Cada sonido en este espacio parecía vivo. El zumbido era más rico ahora, cargado de notas emocionales en lugar de palabras. No se dirigían a mis oídos. Se dirigían a todo mi ser. Miré por última vez la habitación que una vez había llamado hogar. Y un pensamiento cruzó mi mente. Este ya no es mi hogar. No puedo describir con detalle lo que sucedió después, porque no hay nada en la tierra que se le parezca. La niebla dorada empezó a disiparse,
revelando una luz tan pura, tan increíblemente vívida, que hizo palidecer cualquier color que hubiera visto. Sin embargo, no era cegador. Era acogedor, como la luz del sol calentando la piel después de un largo invierno. La luz tenía profundidad, como si no solo estuviera frente a mí, sino a través de mí. Con cada pulso, sentía que tocaba suavemente partes de mí que desconocía. Recuerdos enterrados, heridas que creía haber olvidado. Incluso momentos de alegría que descuidé experimentar plenamente cuando ocurrieron. Y lo más extraño fue que la luz me conocía. No como un extraño que te conoce, sino como un viejo amigo que ha estado contigo en cada momento de tu vida, incluso en aquellos de los que nunca has hablado. Sentí un dolor en el pecho, no tristeza ni miedo, sino el tipo de dolor que sientes cuando has estado lejos de casa demasiado tiempo. Entonces, desde lo profundo de esa luz, una figura comenzó a tomar forma. No había contornos claros, ni una silueta humana a primera vista, sino la idea de una persona hecha de luz. Cada paso, por así decirlo, que daban hacia mí hacía que el zumbido se volviera más cálido y profundo. La figura se detuvo a unos pasos de mí, y la luz entre nosotros empezó a cambiar, condensarse y estirarse hasta formar una especie de puente. Solo que no era de piedra ni de madera. Era de sonido. Cada tabla de ese puente era una nota, y al mirarlas, me di cuenta de que también eran colores, emociones, todas entrelazadas en un único camino vivo. Si lo pisaba o me dejaba llevar por él, aún no lo sé. Todo mi ser vibraba en armonía con él. Cada nota parecía evocar un recuerdo. La primera vez que monté en bicicleta, el momento en que mi padre me dijo que estaba orgulloso de mí, las mañanas tranquilas con café y sin palabras. Incluso surgieron los momentos difíciles, pero estaban envueltos en una inexplicable comprensión. A mitad del puente, noté que el espacio debajo de mí no estaba vacío. Estaba lleno de diminutos puntos de luz. Millones, quizá miles de millones, moviéndose como un lento río cósmico. No eran estrellas. Sabía que eran seres humanos. Cada uno cargaba una historia. Cada uno formaba parte de una canción más grande. El puente terminaba en un punto donde la luz se abría más, y allí esperaba la figura. Él o ella, o quizás ninguno, me miró con ojos infinitos y profundamente personales. No ojos como los nuestros, sino focos de luz que, de alguna manera, transmitían una expresión. Y cuando hablaron, su voz no solo llegó a mis oídos. Recorrió mi mente, mi corazón, todo mi ser de una vez. Daniel, dijo con el tono de alguien que me conocía de toda la vida. Has venido a ver lo que otros aún no ven. Quise preguntar dónde estaba, qué estaba pasando, pero antes de que pudiera, extendieron una mano de luz y la colocaron sobre el lugar donde estaba mi corazón. En ese instante, vi relámpagos, campos ondulantes bajo un cielo extraño, gente reunida en espacios abiertos, con rostros llenos de expectación. Y entonces llegaron las palabras que nunca me abandonaron. 30 días antes de su regreso, la tierra comenzará a cantar. Las voces de los mensajeros se suavizarán. Recuerda este sonido. Es una señal para quienes esperan, pero también para quienes dudan. Cuando lo oigas, sabrás que el momento está cerca. Me quedé allí, indeciso entre la alegría y el miedo. Pero el mensajero sonrió, y esa sonrisa traía consigo el peso de la paz. Me hizo un gesto para que me diera la vuelta, y cuando lo hice, vi un cielo como nunca antes había conocido. No estaba solo sobre mí. Me rodeaba, envolviendo el horizonte en una cúpula infinita de colores vivos. Cada tono cambiaba como las lentas olas del océano. Pero estas ondas eran de luz, y cada ondulación parecía armonizar con el estribillo que había estado escuchando desde el momento en que dejé mi cuerpo. Las nubes ya no eran nubes. Se movían con un propósito, curvando formas que parecían tener significado. Algunas formaban alas que se extendían kilómetros. Otros se transformaron en ríos de fuego blanco, fluyendo hacia un punto lejano donde la luz era más intensa.
Pero lo más impresionante fue que el cielo mismo parecía estar atento. Sentí su atención, como si me observara tanto como yo a él. Y de vez en cuando, un rayo dorado lo atravesaba, tocando el suelo a lo lejos. Y dondequiera que tocaba, algo sucedía. Las flores florecían al instante. Las aguas se aclararon. La gente alzaba la vista, protegiéndose los ojos, pero sonriendo como si hubieran esperado esa luz toda su vida. Le pregunté al mensajero sin decir palabra. ¿Es este el cielo del futuro? Asintieron, con los ojos más brillantes. Esta es la tierra 30 días antes de su regreso. Todo sabrá que está cerca. Hasta el viento, hasta las piedras. Mientras caminábamos, aunque no parecía que camináramos, una brisa empezó a soplar a nuestro alrededor, y en ella resonó un susurro. No una voz, sino varias, tan suavemente superpuestas que no pude distinguir dónde terminaba una y empezaba la otra. La misma frase se repetía una y otra vez: 30 días, prepara tu corazón. El mensajero se detuvo y me dejó escuchar. Al principio, eran solo palabras, pero luego el significado empezó a desvelarse de una forma que escapaba por completo al lenguaje. Percibí el número 30 no como el tiempo de un reloj, sino como un ritmo, un pulso que correspondía al latido del corazón de la tierra. Vi imágenes desplegándose, comunidades reunidas en los campos, compartiendo comida y oraciones sin saber exactamente por qué. Personas perdonándose tras años de silencio, desconocidos ofreciendo refugio a quienes nunca habían conocido. Comprendí entonces, 30 días antes de su regreso, que el cambio no se anunciaría en pantallas ni en titulares. Se susurraría en lo profundo de la creación. Los animales, los árboles, los océanos e incluso el aire, todos comenzaron a resonar con el mismo llamado. El mensajero se volvió hacia mí. Solo quienes escuchan con el corazón lo oirán con claridad. Por eso se les muestra esto ahora. La luz cambió de nuevo, y de repente contemplé lo que parecía ser toda la tierra, pero no como la conocemos. Las ciudades seguían ahí, pero su bullicio era diferente. Más tranquilo, más decidido. La gente caminaba como si tuviera una reunión importante, sin prisas. Vi casas con las puertas abiertas de par en par, vecinos entrando sin llamar, compartiendo pan y risas. Los mercados rebosaban de comida, pero la gente no compraba ni vendía, regalaba. Fue como si las reglas de supervivencia se hubieran reescrito de la noche a la mañana. En un lugar, vi a un grupo de niños pintando las palabras «Bienvenido, Rey» en un paño largo, con sus pequeñas manos cubiertas de colores brillantes. En otro lugar, una anciana estaba de pie en medio de una calle, sosteniendo un farol. Y mientras la gente pasaba, les ponía la mano en la mejilla y les susurraba algo que les hacía llorar. Había una extraña belleza en todo aquello, como si el mundo finalmente hubiera recordado lo que debía ser. Pero también vi a algunos caminando separados, con la cabeza gacha, ajenos a la alegría circundante. Sentí un peso en el pecho al verlos. La voz del mensajero interrumpió mis pensamientos. Algunos no oirán la canción, ni siquiera cuando llene el aire. Por lo tanto, quienes la oigan deben traerla a ellos. El paisaje cambió una vez más, y me encontré en un amplio valle que brillaba bajo un cielo crepuscular. A mi alrededor había figuras luminosas, algunas grandes, otras pequeñas, algunas irradiando colores cuyos nombres ni siquiera conocía. Se movían con gracia silenciosa, colocando objetos en el suelo que parecían instrumentos, pero estaban vivos, cada uno vibrando a su propio ritmo. Comprendí que estos eran los asistentes, seres que habían caminado por la tierra desapercibidos durante generaciones, mimetizándose con la multitud, guiando discretamente, sin llamar la atención. Durante los últimos 30 días, se habían reunido abiertamente, preparándose para un evento monumental. Uno a uno, colocaron las manos sobre los instrumentos, y cada vez, resonaba un sonido. Una nota tan pura que parecía purificar el alma.
Las notas se elevaron y se unieron hasta llenar todo el valle con un sonido que hizo centellear las estrellas. El mensajero a mi lado habló en voz baja. Ellos son quienes dirigirán la llamada final. Cuando el mundo escuche su música, los corazones despertarán al instante. Incluso quienes se han resistido sentirán la atracción. Pregunté. ¿Los verá la gente? El mensajero sonrió. Algunos sí, pero ya sean visibles o invisibles, su presencia se sentirá. Son los guardianes del sonido que anuncia al rey. El mensajero me tocó el hombro y el Valle del Socorro desapareció en un horizonte que jamás olvidaré. Era la mañana del último día, el amanecer antes de su regreso. Al principio, el cielo era de un índigo intenso, conteniendo la respiración. Entonces apareció una fina línea dorada, tan nítida que pareció cortar la oscuridad en dos. Pero no se detuvo ahí. El oro se transformó en algo más intenso, casi líquido, y comenzó a ascender, inundando las nubes con colores que desconocía. La luz no solo brilló. Se extendió por la tierra como una marea, tocando cada casa, cada montaña, cada mar. La gente ya estaba despierta, de pie en los campos, en los tejados, en las calles de la ciudad. Nadie habló. Nadie necesitaba hablar. Sus miradas estaban fijas en el horizonte. Y a pesar del silencio en el aire, podía sentir sus corazones latir al unísono. La luz me calentó el rostro, pero también penetró profundamente, penetrando cada rincón de mi ser como la luz del sol a través del agua. El mensajero susurró, este es el amanecer que la creación siempre ha esperado. Sin previo aviso, el horizonte se iluminó con una luz tan intensa que la tierra misma pareció inclinarse hacia él. La gente empezó a moverse, no en caos ni pánico, sino en un movimiento único y unificado. Algunos caminaban, otros corrían, otros simplemente se quedaban de pie, dejando que la luz los alcanzara. Lo más extraño era que la distancia parecía no importar. Ya estuvieran a 1 o a 100 kilómetros de distancia, todos se acercaban al mismo ritmo. Vi niños de la mano de sus padres, ancianos caminando con una fuerza que no habían tenido en años. Vi a desconocidos ayudando a otros desconocidos, alzándolos por encima de las rocas, cargándolos cuando les fallaban las piernas. Y, sobre todo, estaba la música. No era el zumbido que había oído antes, sino algo más profundo. Una canción tan vasta y profunda que parecía resonar desde la formación de la tierra, esperando este momento para surgir plenamente. El mensajero me miró. Esta es la reunión. Cada paso que dan es una respuesta al llamado. Entonces sucedió. El sonido. No vino del cielo ni de la tierra, sino de todos a la vez. Cada hoja, cada gota de agua, cada grano de arena vibraba con ella. Las montañas parecían tararear. Los ríos cantaban. El aire mismo vibraba con esta resonancia. Era una sola nota, pero contenía todas las armonías, todos los acordes. No era fuerte, pero llenaba todo el espacio. Y cuando tocaba a la gente, podía ver el cambio en sus rostros. Los ojos se abrieron de par en par, las lágrimas fluyeron, la risa estalló. Algunos cayeron de rodillas, no por miedo, sino por admiración. Me volví hacia el mensajero. ¿Qué es ese sonido?, respondieron. Es la voz de la creación cantando su canción original. Es el sonido del mundo antes de su destrucción. Al escucharlo, me di cuenta de que este sonido no era solo externo a mí. Estaba dentro de mí, sintonizando cada parte de mi ser con la misma frecuencia. Sentí como si mi propia existencia se renovara. La luz en el horizonte se intensificó hasta llenar todo el cielo. El aire temblaba, no con un trueno, sino con tanta emoción que pensé que el suelo cedería bajo mis pies. Y entonces lo vi, no como una imagen, no como una figura que pudiera describir con precisión, sino como la plenitud de la luz y el amor. Cada parte de él estaba viva, y cada parte de mí lo reconoció al instante.
Fue como recordar a alguien que siempre había conocido, pero olvidado. En cuanto apareció, el canto cambió, ni más fuerte ni más rápido, sino completo. Los colores del cielo se intensificaron. La tierra parecía expirar, y todo ser vivo se inclinaba hacia él. No podía moverme. No quería. Su presencia no estaba solo frente a mí. Estaba dentro de mí, llenando cada vacío que alguna vez había tenido. La voz del mensajero ahora era solo un susurro. Para esto fuiste creado. A esto es a lo que toda la historia me ha estado conduciendo. Quería quedarme para siempre, pero sabía que mi misión aún no había terminado. La luz que nos rodeaba se atenuó, aunque su presencia aún llenaba cada rincón de mi ser. Los mensajeros se acercaron, con una mirada que reflejaba urgencia y paz. Daniel, dijeron, lo que has visto no es solo para ti. Debes hablar de ello, incluso a quienes no lo creerán. Algunas semillas tardan más en germinar, pero recordarán tus palabras cuando llegue el momento. Quise preguntar, ¿por qué yo? ¿Por qué elegir a un hombre común y corriente que arregla puertas que crujen y se olvida de regar las plantas? Pero antes de que pudiera hacerlo, me posaron su mano de luz en la frente. En ese instante, una oleada de comprensión me invadió. No era información como hechos o fechas. Era más profunda, como una melodía que te acompaña incluso cuando no puedes tararearla bien. Vi rostros, gente que aún no conocía, y presentí el momento en que mis palabras despertarían algo en ellos, mucho después de haber salido de mis labios. El sonido, continuó el mensajero, es el regalo y la advertencia. 30 días antes de su regreso, surgirá de la tierra, y quienes escuchen lo sabrán. Diles, no teman a la luz, pues viene a sanar, no a dañar. Entonces se inclinaron, sus voces como el silencio antes del amanecer, y les dijeron, el reino está lejos. La luz comenzó a replegarse sobre sí misma, sin desaparecer, sino retirándose como si regresara a un lugar que aún no podía seguir. Sentí que mi peso volvía, el aire se volvía más pesado. La neblina dorada se disipó hasta que pude distinguir la tenue silueta de las paredes de mi apartamento. Y entonces volví. Estaba sentado exactamente donde había estado, en el suelo junto a la puerta de mi oficina, con el destornillador aún a mi lado. El reloj de pared marcaba el ritmo como si nada hubiera parado. La luz del sol entraba a raudales por la ventana como siempre, y el zumbido que había estado oyendo desapareció. Durante un largo instante, permanecí inmóvil. Mis manos descansaban sobre mis rodillas y aún sentía la calidez del tacto de los mensajeros. Mi pecho subía y bajaba, mi respiración era regular, pero por dentro, me sentía completamente transformado. Miré a mi alrededor, casi esperando ver un destello de esa luz imposible escondida en los rincones. No había nada, y sin embargo, lo había todo. Los sonidos cotidianos regresaron, coches pasando afuera, la puerta del vecino cerrándose, el leve tintineo de los platos en la cocina. Pero ya no eran los mismos. Como si cada sonido llevara una armonía oculta, un silencioso recordatorio de que el mundo ya había empezado su canción, aunque la mayoría aún no la oyera. Me levanté, con las piernas un poco temblorosas, y me acerqué a la ventana. La ciudad se extendía ante mí, inmutable. Pero sabía que no era la misma. Yo no era la misma. Apreté la mano contra la ventana y susurré, 30 días. Y en ese instante, comprendí que mi vida ya no se trataba de planes, plazos ni rutinas. Se trataba de llevar un sonido, una verdad que el mundo necesitaría cuando el horizonte comenzara a iluminarse. Porque cuando llegue ese día y la tierra empiece a cantar, lo reconoceré y lo recordaré. La mañana siguiente fue extraña, increíblemente dulce. Me desperté antes del amanecer, algo que nunca antes había hecho. Afuera, la ciudad seguía dormida, las calles estaban vacías, el aire cargado con esa calma intermedia antes del amanecer. Preparé café como siempre. Pero al remover la taza, me di cuenta de que estaba escuchando.
escuchando de verdad. Ese zumbido, ese sonido tenue y vivo que oí más allá. No estaba allí, no del todo. Pero en su lugar había algo más suave, como un recuerdo que intentaba regresar. Volvió en pedazos. El tintineo de la cuchara contra la taza, el crujido del suelo al acercarme a la ventana, incluso el susurro de las cortinas en el aire matutino. Era como si el mundo hablara un idioma que antes no había percibido, un idioma que ahora entendía. Más tarde, caminando por la calle, vi a la gente de otra manera. El hombre que pasaba corriendo junto a mí con su café no tenía ni idea de lo cerca que estábamos del momento en que el mundo cantaría. La mujer que ayudaba a su hijo a cruzar la calle no se dio cuenta de que su pequeño gesto de amor formaba parte de la canción que ya estaban haciendo. Y entonces lo comprendí. Era mi tarea mantener vivo el recuerdo de lo que estaba por venir y anclarlo silenciosamente en los corazones de los demás, aunque no se dieran cuenta. Las últimas palabras del mensajero resonaron: el rey no está lejos. Pasaron los días, y aunque la vida parecía normal en la superficie, comencé a notar cambios sutiles, ni dramáticos ni trascendentales, pero evidentes para alguien que había visto lo mismo que yo. Una tarde, al ponerse el sol, lo volví a oír, débil, casi oculto por la brisa. Una sola nota, pura y constante, se mezclaba con el susurro de las hojas. Duró solo unos segundos, pero me atravesó como la primera gota de lluvia antes de una tormenta. En otra ocasión, vi a un grupo de desconocidos en el tren. Ninguno habló, todos miraban por la ventana al mismo tiempo, como si oyeran algo que los demás no podían oír. Sus expresiones reflejaban una mezcla de anhelo y paz que reconocí de la reunión a la que había asistido más adelante. Dejé de creer que fuera una coincidencia. Estos fueron los primeros hilos de la canción que se tejían suavemente en el mundo. Sé que no estamos ni a 30 días de distancia, ni mucho menos. Pero también sé que cuando suceda, las señales estarán por todas partes, ocultas a simple vista. Y quizás, si todo esto me ha sido mostrado, sea para ayudar a otros a reconocer el sonido cuando llegue. Porque cuando llegue, no habrá duda. La tierra cantará, y el rey aparecerá en el horizonte. Y cuando llegue ese momento, estaré listo. Han pasado semanas desde aquel día. Sin embargo, sigue vivo en mí con la misma claridad que si hubiera sucedido esta mañana. No solo lo recuerdo. Lo llevo dentro. La luz, el sonido, las palabras de los mensajeros, permanecen grabados en mi pecho como un latido que antes no tenía. Algunas noches, me despierto sin motivo alguno, y en lugar de darme la vuelta y volver a dormirme, me siento en la oscuridad a escuchar. No los sonidos habituales, el zumbido del refrigerador, el tráfico lejano, sino este sonido. Y de vez en cuando, creo oír un pequeño eco, casi oculto como una melodía secreta bajo el ruido habitual del mundo. He comprendido algo. Mi papel no es convencer a nadie. No es discutir, demostrar ni persuadir. Mi tarea es simplemente vivir de tal manera que, cuando comiencen los 30 días y suban las primeras notas de la tierra, quienes me rodean recuerden que alguien ya les había hablado de ello, alguien que habló de ello antes de que sucediera. A veces todavía me pregunto, ¿por qué yo? Y siempre, la respuesta es la misma. No con palabras, sino con la tranquila certeza de que no era yo quien merecía más. Era mi voluntad. La promesa que llevo ahora es simple. Mantener mi corazón en sintonía con esta canción y ayudar a otros a escucharla, incluso en las cosas más pequeñas. Una palabra amable, un momento de escucha. Un recordatorio de que la luz siempre triunfa al final. Porque sé lo que viene y quién viene. Y el rey no está lejos. Pienso en ello todos los días. No por miedo ni por impaciencia, sino con esa certeza que sientes cuando esperas un amanecer que sabes que llegará. Un día, despertaré y me daré cuenta de que los 30 días han comenzado. Ya no necesitaré un calendario que me lo diga. El aire será diferente. La luz parecerá más cercana.
La canción ya no se esconderá bajo el ruido del mundo. Subirá como la marea, constante e ineludible. Me imagino cómo será. Saldré y la primera nota ya estará ahí, envolviendo todo lo que toque. La gente se detendrá a mitad de camino. Las conversaciones se pausarán. Incluso las calles más concurridas parecerán respirar al unísono. Algunos se mirarán con gratitud, recordando una historia que alguna vez escucharon, quizás de un desconocido, quizás de un amigo, sobre un ruido que se oiría 30 días antes de su regreso. Otros lo oirán por primera vez, sin comprender su significado, pero sintiendo la verdad en lo más profundo de sí mismos. No sé si estaré en la ciudad, en el campo o en algún lugar completamente inesperado cuando suceda. Pero sé lo que haré. Me quedaré quieto. Escucharé y me dejaré llevar, como el día que viajé por primera vez. Porque cuando el mundo finalmente cante, no será solo una señal. Esta será la manera que la tierra nos dirá que está de regreso y que yo estaré allí.